y nos acerca de nuevo a Dios. Yo quiero estar limpia. ¿Y cuál es ese sacramento? Ese sacramento lo conocemos y se llama como reconciliación o penitencia, o también lo conocemos como la confesión. Ese es el sacramento que nos acerca a Jesús porque nos limpia, y entonces limpios podemos acercarnos a recibir a Jesús en la Eucaristía. ¿Y qué debo hacer? ¿Eso cómo funciona? Pues para eso vamos a ver cómo es que funciona. Fíjate bien, les vamos a contar a estos niños esta historia. Estaban 4 niñas. Vamos a guardar silencio para seguir escuchando. Aleluya. Fíjate bien. Estaban 4 niñas, todas vestidas de blanco, y estaban muy contentas porque estaban invitadas a una fiesta. Pero el demonio, que es el que nos aparta de Dios, que es el que nos pone las tentaciones, comenzó a molestarlas y a mal aconsejarlas. Mientras ellas estaban jugando, el demonio se lleva a una de esas niñas aparte y le dice que no juegue más con esas niñas, que esas niñas ni saben divertirse, y la malaconseja a mentir. La niña le pregunta que por qué va a mentir, y el demonio le dice que no se preocupe, que no tiene nada de malo decir mentiras y que todos lo hacen. También la aconseja a robarle a las niñas sus juguetes y a burlarse de ellas, despreciándolas. Al mismo tiempo, la aparta y ensucia su alma con el pecado. La niña, al verse tan sucia que ya su vestido no está blanco, se pone muy triste y se aparta. Pero el demonio, que no duerme, comienza a molestar a una segunda niña y le aconseja que no tiene que orar es aburrido, que no tiene sentido orar y que mejor vea en su teléfono o en su tablet los videos o las cosas que en su casa le prohíben. Lo que en su casa no la dejan, eso es lo más divertido. Y que la próxima vez también le aconseja que la próxima vez que sus papás la regañen o le llamen la atención, que ella no se deje y que les conteste a gritos. Además, le dice que no debe respetar el nombre de Dios, que puede burlarse del nombre de Jesús. El demonio se lleva a la niña y cuando ella se ve sucia de tanto pecado, también se aparta y se pone muy triste. Pero como el demonio es el enemigo de nuestra alma, sigue buscando molestar y ahora sigue intentando hacer caer a la tercera niña y la empieza a molestar y la convence de que no vaya a misa, que para qué va a misa, que es bien aburrido, que no tiene que ir, y que si la regañan porque no fue a misa, que le eche la culpa a su hermana y la hace que levante falso testimonio y le dice que se burle de la última niña que queda, que todavía está muy limpia y que es una niña tonta porque obedece a sus padres y a sus catequistas. Y ahí se llena del pecado de la envidia. Esta niña, al verse que su vestido está sucio y lleno de pecado, lleno de manchas, también se aparta
y se queda muy triste. La cuarta niña, la última niña que queda, está rezando y está jugando. Y el demonio, como no descansa, sigue y quiere molestarla. La quiere apartar de su oración y de sus juegos limpios. Empieza a molestarla. Pero con la ayuda de su ángel de la guarda, esta niña logra escapar del demonio. El ángel de la guarda echa para afuera al demonio y defiende a esa niña. A la niña le avisan que ya es hora de irse a la fiesta, que ya es hora de irse al banquete, y ella, muy contenta, se pasa a la mesa del banquete. Pero, ¿qué va a pasar con las otras niñas? No pueden ir a la fiesta si están sucias. Es ahí donde el infinito amor de Dios nos lleva a la confesión, que es el sacramento de la reconciliación. En la Biblia nos cuenta el Evangelio de San Juan que Jesús estaba con sus discípulos antes de cenar y de repente se levanta de la mesa y pone agua en una vasija y se puso a lavarles los pies a sus discípulos. Ah, sí, ya recuerdo. Eso fue en la última cena, donde compartió el vino y el pan con sus discípulos. Sí, ahí fue. Jesús les lavó los pies para enseñarles el servicio, pero también para enseñarnos que debemos estar limpios para ir a la cena del Señor, para compartir con Él la cena. Tenemos que limpiarlos. Si no te lavo, no podrás tener parte conmigo. Entonces, ¿cómo se van a limpiar estas niñas que están sucias? Bueno, también en la Biblia, Jesús les dijo a los apóstoles que los pecados que ellos perdonaran quedarían perdonados. Por eso ahora es a través de nuestros sacerdotes, a través de todos nuestros padres y sacerdotes, que nuestros pecados se nos perdonan en el sacramento de la reconciliación. Ahí se lavan nuestras culpas, se nos limpia el alma y nos acerca de nuevo a Jesús. Una vez limpios y reconciliados con Jesús, después de una buena confesión, podemos acercarnos a la Eucaristía, a recibir a Jesús en la Eucaristía. ¿Y quién más o solo el sacerdote nos puede confesar? Sí, y tenemos que ir con el sacerdote. Nosotros nos podemos arrepentir y desde el momento en que nosotros nos arrepentimos, Jesús ya nos perdonó. Pero es solamente a través del sacerdote, porque Jesús le dio esa autoridad, que el pecado queda perdonado. Recuerdan, como dijimos desde un principio, Jesús les dijo a sus apóstoles: lo que ustedes perdonen aquí en la tierra quedará perdonado en el cielo, y lo que no perdonen en la tierra no será perdonado. Nuestro Señor, que es tan bueno, desde el momento en que nosotros nos arrepentimos, Él nos ha perdonado, pero ese perdón nos llega solamente a través de nuestro sacerdote en la reconciliación. Pero para ir al sacramento de la reconciliación es un poco difícil, pues a todos nos da vergüenza ir a confesar nuestros pecados, exponer las cosas malas o equivocadas que hicimos, que siempre ese pecado nos da vergüenza, pero nuestra Santa Iglesia nos ayuda y nos enseña con 5 pasos para una buena confesión. Estos 5 pasos, que ustedes ya los deben haber visto con sus catequistas, son muy importantes cada uno de ellos.
El primero de estos pasos es examen de conciencia. Hacer un examen de conciencia es el primer paso para una buena confesión. Esto es pensar todos los pecados que hemos cometido, hacer una cuenta, si podemos escribirlos, si no queremos que alguien los vea, tenerlos en nuestra mente. Y algo que nos ayuda mucho es pedirle a nuestro ángel de la guarda: ángel de la guarda, ayúdame a recordar todos mis pecados, todos los que cometí, ayúdame a recordar. Y sobre todo, ese ya es un consejo que les doy muy de mi parte: cuando vayan a hacer su examen de conciencia, tengan a un Cristo enfrente y pónganse a ver cuáles son los pecados que ustedes han cometido. Y si no se acuerdan, pues tengan los 10 mandamientos. Todo lo que hemos hecho que va en contra de los 10 mandamientos, esos son los pecados que tenemos que tener en nuestra conciencia para confesarlos. El paso número 2 para una buena confesión se llama dolor de los pecados. ¿Y qué es eso? Dolor de los pecados. El dolor de los pecados es que a mí me duela haber hecho sufrir a Jesús, que a mí me duela haber cometido un pecado, que a mí me duela estar separada de Jesús, que esas cosas que cometí ofendí a Dios. Ese es el dolor de los pecados. Y muchas veces ese dolor de los pecados no nos viene porque sí. Tenemos que pedirle ahí a una de las personas tan importantes de la Santísima Trinidad, que es la tercera persona, al Espíritu Santo, que nos ayude con un verdadero dolor de los pecados, para que haya de verdad un arrepentimiento. Ahí, cuando nos duele el haber ofendido a Jesús, ahí podemos decir que nuestro pecado nos duele. El tercer paso para esta confesión es tener un propósito de enmienda. ¿Y eso cómo se come? El propósito de enmienda es también tener las ganas de no volver a pecar. De que si yo digo muchas mentiras, yo le quiero decir a Jesús que me voy a esforzar para no decir mentiras, que si me cuesta contestarle a mis padres cuando me están regañando, voy a esforzarme por no contestarles. Ese es el propósito de enmienda, que yo haga lo posible para no volver a pecar, que no tenga ese deseo. También ese es un don que podemos pedirle al Señor, que nos ayude a no volver a cometer esos pecados. Y el cuarto de estos 5 pasos es decir todos los pecados. Ahora sí, cuando ya tengo un examen de conciencia, cuando ya he hecho esa reflexión para que me duela mi pecado y tener las ganas de no volver a pecar, ya estoy lista para ir con el sacerdote en la confesión y decirle todos los pecados, por muy grandotes o mucha vergüenza que nos dé, decirle todos los pecados al sacerdote. Cuando yo le digo al Padre todos los pecados, y después de que me hizo una mirada de ¡ay, tanto pecadote!, el Padre va a darnos la absolución. No sé, bueno, ustedes apenas van a hacer su primera confesión, ustedes van a hacer su primera comunión, y muy seguramente ya también, o si no la hicieron ya, van a hacer su primera confesión. La parte final, el Padre levanta su mano, y a esa parte nosotros le llamamos absolución. Es ahí donde el Padre está obedeciendo lo que Jesús dijo, la autoridad que Dios le dio de perdonar los pecados. Esa es la absolución. El Padre va a levantar la mano y Él les va a decir, no les va a decir yo te perdono, Él les va a decir, por el poder que la Iglesia me da, yo te absuelvo de tus pecados. Y esas van a ser las palabras más hermosas que muchos de nosotros vamos a escuchar durante nuestra vida. Cuando el sacerdote levanta la mano y nos dice yo te absuelvo de tus pecados, ahí queda borrado el pecado, pero aún no termina toda la confesión. El Padre nos va a dar la penitencia, que es el 5.º paso, cumplir esa penitencia que el Padre nos da. ¿Y qué es la penitencia? El Padre nos va a decir, en reparación de tus pecados, tienes que rezar un Padre Nuestro, a veces nos va a pedir rezar un rosario, a veces nos va a pedir ayudar en una obra de misericordia, ayudar a alguien necesitado. Eso también se hace en reparación de nuestras faltas, de ese dolor que le causamos a Jesús. Acuérdense, Él ya nos ha perdonado
desde que nos arrepentimos, pero está de nosotros reparar la falta que hemos hecho. Algunas veces nos va a pedir el Padre que pidamos disculpas a la persona que hemos ofendido, si fueron a los papás, pero es bien importante cumplir esa penitencia. No nos olvidemos de cumplirla. Hasta que no la cumplimos, entonces queda completada todo lo que es la confesión. Entonces vamos a repasar poquito los 5 pasos para una buena confesión, para que no nos falle. El primero, ¿cuál dijimos que es? Muy bien. El segundo, el tercero, ¿qué? Ya los escuché. El cuarto, decir los pecados al sacerdote. Y el último y quinto, penitencia, cumplir la penitencia. y esos son todos los pasos para una muy buena confesión. ¿Y qué pasó con esa niña? ¿Por qué está triste? ¿Acaso Dios no le perdonó su pecado? ¿Cuál niña? Oh, lo que pasa es que esa niña, hay un pecado que no lo quiso confesar, le dio mucha vergüenza, pero sobre todo, esa niña piensa que Dios no le va a perdonar ese pecado. Ese pecado es tan grande que Jesús no se lo va a perdonar, pero su ángel le va a avisar que no hay pecado que Dios no nos perdone. El único pecado que Dios no nos va a perdonar es el que no confesamos. Por eso, por muy grande que sea el pecado, por muy grande que la ofensa sea que hayamos hecho contra Dios, no hay pecado que Él no nos perdone. Hay que decirlo, aunque nos dé vergüenza. La vergüenza que sentimos en ese momento va a ser parte de nuestra penitencia, y se los digo por experiencia, al decir el pecado y al sentir esa vergüenza, hasta eso me va a ayudar para no querer volver a cometer este pecado, porque voy a decir, ay, voy a ir con el Padre otra vez a confesar este pecado, mejor no lo cometo. Entonces, no hay un pecado que Dios no nos perdone. Siempre que tengamos el deseo, el arrepentimiento y el deseo de no volver a cometer ese pecado, Dios nos lo va a perdonar. Pero hay que decirlo, el Padre no se acuerda de nuestros pecados, y tampoco, puede que sí nos regañe, pero tampoco se va a mirar tanto, porque todos somos pecadores. Ustedes chiquitos cometen pecados chiquitos, nosotros los grandes cometemos pecados bien grandes, pero todos los pecados son perdonados por la misericordia de Dios. Pero acuérdense, siempre es a través de la reconciliación, a través de la confesión. Y las niñas se acercan con ayuda de su ángel de la guarda al banquete con Jesús, ahora ya reconciliadas. Se despierte. Es ahí donde nosotros somos perdonados y ahora nos podemos acercar al banquete de Jesús, que es la Eucaristía. ¿Y qué es la Eucaristía?
es el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de Jesús mismo. Antes de que terminemos con una oración, voy a hacerles algunas preguntas. Déjenlas encuentro. ¿Alguien se fijó o que me quiera decir por qué se pusieron tan tristes las niñas cuando se vieron sucias? ¿Cuál fue su tristeza? A ver, hija, ven para acá. Ven, córrele, ven. Voy para allá. ¿Por qué se pusieron tan tristes las niñas cuando se vieron sucias de sus vestiditos? Porque pecaron. Porque pecaron. ¿Y por qué más? ¿Alguien tiene otra respuesta? Porque pecaron. Y porque porque no se querían confesar. Porque no se querían confesar. ¿Y por qué otra razón se podían haber puesto tristes esas niñas? Allá está una niña de verde, ven, hija. Oh, ahí no va el micrófono. Porque ofendieron a Dios. Así es, porque ofendimos a Dios. ¿Quieres contestar a la niña de las orejitas? Vamos a despertar La niña de las orejitas quería decir algo. Bueno, hay otra cosa por la que también las niñas estaban tristes. ¿Saben qué? El no podernos acercar a Jesús siempre nos va a poner tristes. Él es la fuente de la alegría. Y cuando no nos podemos acercar, fíjense bien, cuando nosotros vamos a cometer un pecado, nos empieza a aconsejar: hazlo, no tiene nada de malo, hazlo, no pasa nada, todo lo hace. Pero es este mismo que cuando nosotros hemos cometido el pecado, nos empieza a acusar y nos empieza a decir en nuestra mente que Dios no nos va a perdonar, que no vale la pena hacer las cosas bien. Es ese mismo, la misma voz que nos invita a pecar, es la misma voz que luego nos va a hacer sentir muy culpables. Muy bien. La segunda pregunta, a ver, ¿quién quiere contestar? ¿Dios se aleja de nosotros o somos nosotros los que nos apartamos de Dios? Ven, la niña de los lentes de azul. ¿Quién es? ¿Dios nos aparta o somos nosotros los que nos movemos lejos de Él? Somos nosotros. Con nuestras decisiones, muy bien. Cuando caemos en el pecado, acuérdense que el Señor nos hizo libres y Él nos dio el libre albedrío. Cuando nosotros decidimos hacerle caso a es cuando nosotros usamos nuestra voluntad y nos alejamos nosotros mismos de Jesús. A ver, una última pregunta antes de irnos a nuestra oración. A ver, estos niños que también están preparados. Yo creo que todos estamos muy bien preparados. ¿Quién dijo Jesús quién tiene la autoridad para perdonarnos los pecados? ¿A quién le dio Jesús? Vamos a dejar a la catequista, que ella escoja qué niño va a contestar. ¿Quién nos puede perdonar los pecados? ¿Quién dijo Jesús? El Padre, dijo que el Padre. Muy bien, y qué padre, ¿verdad? Un aplauso porque lo hizo muy padre. Un aplauso para él. Ahora sí, vamos a terminar nuestro tema, nuestra dinámica, con una oración. ¿Qué tan difícil es ahí, niños, donde están en su lugar, con mucho orden, que se pongan de rodillas? Cada uno. Y bien calladitos. Miren, hay dos razones por las que tenemos que estar calladitos. Una